Pues yo creo que ser emprendedora debe ser un orgullo. Socialmente cuesta mucho. Yo lo veo de ser valiente y ser grandes pensadores en un futuro. Puedan tener esa capacidad de ser autónomos los niños y niñas desde pequeñitos. No coartarles, no limitarles, de darle alas al pensamiento, pero realmente no buscamos solución. También la falta de formación del profesorado, es la teoría y el pensamiento se está perdiendo. Primero escuchar y luego preguntarse, ¿no? Cuando escuchamos filosofía decimos, ¿qué será esto? Realmente no. La filosofía se puede hacer lúdica. Esa capacidad de pensar de forma autónoma, pero hay que saber por qué lo hago y con qué intención lo hago. Una vez que yo conozco quién soy, una satisfacción brutal que te anima a seguir. No es un camino de rosas. Y ahí es cuando entra el pensamiento crítico. Yo quiero dejar huella, quiero ayudar a personas y que espero y confío y estoy segura de que se podrá cumplir. Bienvenidos a Emprende Radio. Hoy tenemos con nosotros a Claudia López, filósofa y emprendedora. Claudia, bienvenida. Muchas gracias por la invitación y por dar la oportunidad de que se conozca este proyecto educativo. A nosotros nos encanta que vengáis los emprendedores y nos encontréis vuestros modelos de negocio, cómo lo escalonáis, qué problemas os encontráis. Por lo tanto, para nosotros encantados. Cuéntanos en inicio, me interesa saber qué significa sapere aude. Es una buena pregunta. Normalmente cuando escuchamos esta expresión, que proviene del latino, realmente no sabemos lo que significa y es realmente una base importante que da nombre al proyecto. Proviene del filósofo Immanuel Kant en un ensayo que escribió que se denomina Respuesta a la pregunta, que es la ilustración. En este ensayo, el filósofo ofrece una explicación de en qué consiste el proceso de ilustración y atiende a esta sentencia que se denomina como el proyecto sapere aude y significa atreverse a saber, a pensar por uno mismo, por una misma, a investigar, a tener esa capacidad de descubrir, de conocer aquello que nos rodea. Sobre todo, sin una guía, sin una influencia que determine nuestro pensamiento como personas y que sean capaces de tener ese pensamiento crítico, esa capacidad autónoma de pensar y de reflexionar por uno mismo, por una misma. Me gustaría que me dijeras cómo se relaciona esta expresión con vuestro proyecto. Pues es uno de los objetivos fundamentales de sapere aude, que es lograr que niños y niñas desde los 3 hasta los 18 años, que es en lo que se basa fundamentalmente el proyecto, pues puedan desarrollar habilidades y destrezas propias de la filosofía como disciplina base para que puedan desarrollarse como personas a nivel individual, a nivel personal y a nivel también social de relaciones humanas y luego en su ámbito también académico, futuro, laboral, y así poder desarrollar el pensamiento crítico, sobre todo basado fundamentalmente en la gamificación, de manera tanto teórica como práctica, porque fundamentalmente la metodología es práctica, y puedan tener esa capacidad de ser autónomos los niños y niñas desde pequeñitos, de tener esa intención por saber, por descubrir, con la facilitación de nuestro proceso de enseñanza, pero de forma autónoma. Me llama la atención que estás hablando de niños desde 3 años. Como te he comentado anteriormente cuando hemos estado charlando, yo tengo 2 nenes, un nene tiene 2 años y la otra es más chiquitina, tiene 1 año. Hace poco me surgió, pues hablando con la profesora, que dijo, es que él es un poco rebelde. Y yo pensé, digo, bueno, hace cosas a la primera, o sea, tú le dices cosas y hace muchas cosas a la primera, pero hay cosas que te cuestiona, pero le cuestionará a la profesora, me cuestionará a mí como padre, hay cosas que él piensa y dice, pues esto porque hay que hacerlo así, yo no entiendo por qué hay que hacerlo así. Es verdad que estamos yendo a una sociedad que quieren que seamos todos un rebaño con un único pensamiento para que sea más fácil el manejo, pero ya desde 3 años se les puede enseñar metodologías para que cuestionen y tengan un pensamiento crítico. Sí, efectivamente es una afirmación porque con la metodología, esta metodología proviene de un proyecto que ya tiene su base en Estados Unidos, de Matthew Lipman y Ann Sharp, que fueron los que crearon la metodología de filosofía para niños desde estas edades, desde los 3 hasta los 18 años. Entonces, en cuanto al proyecto nuestro, se ha creado y acogido esa metodología y ha innovado esa metodología. Por tanto, ¿qué ha hecho? Acercar la filosofía a el pensamiento cotidiano de los niños y niñas. De, por ejemplo, cualquier pregunta que te hagan de, por ejemplo,
de qué color, por qué el cielo es azul o por qué las flores huelen de esta manera. Esas preguntas ya son filosóficas. ¿Por qué? Porque los niños y niñas tienen un pensamiento innato que es filosófico. El problema es que se les coarta esa libertad de pensamiento y de preguntarse y de cuestionarse el mundo que les rodea, porque realmente quieren conocer, quieren descubrir, al igual que nosotros, como ya personas más adultas. Y todo esto se fomenta con la metodología que tenemos en Sapere Aude, que, como digo, pues tiene esa base teórica que está muy investigada, muy estudiada y se está haciendo en otras comunidades autónomas, pero realmente les podemos dar ese espacio, esa creación de comunidad para que los niños y niñas pues, puedan tener esa capacidad de pensar por ellos mismos, sin coartarles la libertad de no, es que esto tiene que ser así, o aunque en esas instituciones académicas está muy bien, es lo que hay que hacer, establecer un orden, una estructura, unas normas, pero darles ese espacio es algo que no tienen. Entonces esa es nuestra intención, sobre todo para que puedan ser grandes pensadores en un futuro. ¿Veis vosotros al gestionar niños desde 3 años que hay niños desde una edad temprana que son más críticos en el pensamiento? Lo que más me interesa saber es si es por naturaleza propia o es porque lo ven en su casa y ya desde chiquitines lo han ido aprendiendo. Sí, es algo natural. Yo lo concibo como algo natural. Cuando estás con un niño muy pequeño, siempre te está preguntando el porqué de las cosas, el porqué, y esto por qué es así, y esto por qué es así. Muchas veces no tenemos las respuestas o no podemos darles esas respuestas. Entonces, esa facilitación de decir, pues mira, ¿y por qué no lo investigamos juntos? ¿O por qué vamos a pensarlo de esta manera? ¿Y te lo has planteado así? Pues ese diálogo que estableces con el niño o niña puede luego favorecer y presentar todas esas habilidades y destrezas que provienen de la filosofía, como puede ser la argumentación, el cuestionamiento, la capacidad de hablar, de expresarse, que también es muy importante, la oratoria, la capacidad de, como recalco, pues de pensar por su propia naturaleza. Entonces sí que es cierto que desde pequeñitos tienen más capacidad, más posibilidad de hacerlo, porque una vez que ya pues, son más mayores, van adquiriendo otro tipo de conocimientos, de habilidades, ya esas cosas como que se quedan un poco de lado y nos centramos más en otras cosas, como por ejemplo pues todo el tema de la tecnología, la innovación, robótica, que está muy bien, es necesario, pero sin esa base filosófica es muy difícil que luego pues lleguen a conseguir lo que se proponen o lo que quieren realmente ya de manera adulta. ¿Cómo podemos los padres ayudar a nuestros hijos para que se cuestionen más las cosas y para que tengan ese pensamiento más analítico o más crítico? Pues sobre todo escuchándoles, dándoles la oportunidad de que hablen, de que pregunten, de que investiguen con ellos, sobre todo acompañándoles en ese proceso, ¿no? Y no coartarles, no limitarles, darle esa capacidad de pensamiento libre, de darle alas al pensamiento y poder así que ellos mismos se vean capaces de que pueden hacerlo por ellos mismos. Así es más difícil gestionar a un nene chiquitín, porque al final te tienes que enfrentar a que no es orden y mando, sino que ellos empiezan a cuestionar actitudes o cualquier cuestión que les pongas tú encima de la mesa, ¿no? Sí, eso es. Pero sobre todo también dándoles la capacidad de que puedan pensar de que existen unas normas que hay que cumplir, una manera de ser, de comportarse en la sociedad, pero que a la vez, por su propia experiencia que van ganando, conforme se van haciendo mayores, tienen esa libertad que siempre va a estar ahí, que no va a ser coartada, que yo como padre o madre no la he coartado, entonces tienen esa posibilidad, aunque aprendan, que ya lo hacen en las instituciones educativas, ese orden, esa manera de comportarse, de acatar esas órdenes que establecemos en la sociedad para que se conviertan en ciudadanos y ciudadanas. ¿No te da la sensación que en el sistema educativo, digamos, que les interesa más que los niños tengan un menor pensamiento crítico para manejarlos con más facilidad, como un rebaño de ovejas, a fomentar el pensamiento propio, ¿no?, de cada individuo? Sí, yo creo que sí que es así. Desgraciadamente es una realidad que como padres y madres la estamos viviendo, ¿no? Se está viviendo, pero realmente no buscamos solución, no hacemos nada. Decimos, bueno, ya se resolverá de alguna manera. Es un error. Yo creo que muchas veces existen dos necesidades que en el proyecto sí que cubrimos. La primera y la principal es
que todas esas necesidades que no están cubiertas por la institución educativa, por el ámbito educativo, como puede ser la capacidad de que puedan pensar por sí mismos, conocerse, el autoconocimiento, relacionarse con los otros de manera afectiva, toda esa capacidad de oratoria, de hablar en público, de expresarse de forma libre. No hay ninguna asignatura ni materia que dé esa posibilidad. La única en la que entraría sería filosofía, pero al estar tan institucionalizada, los docentes debemos atender a un currículum, también el exceso de ratio de alumnado es muy grande, no podemos atender a cada alumno y alumna de forma particular, también la falta de formación del profesorado, todas esas limitaciones provocan que esos niños y niñas no puedan atender a esas necesidades que deben ser cubiertas para producir pues, este pensamiento crítico y reflexivo que necesitamos tanto en la sociedad. Y sobre todo, el segundo problema que veo en la sociedad actual pues es que los niños y niñas ya desde temprana edad están muy influenciados por las nuevas tecnologías, por los medios de comunicación, las redes sociales, anuncios publicitarios y claro, todo esto, aunque no seamos conscientes a día de hoy, repercute bastante en su pensamiento, en su manera de pensar, en que se ve coartada también, no tienen esa capacidad de decir, pues voy a investigar si esta noticia es verdadera, es falsa. Realmente pues hay mucho tipo de fake news, que obtenemos información, una sobreinformación que no somos conscientes y no podemos tener esa capacidad de cuestionarla, de criticarla o de ponerla en duda. Entonces, desde la filosofía esto sí que se puede hacer, es una disciplina que lo permite y realmente sí que se ha visto esta materia bastante desvalorizada en la sociedad porque muchas veces privilegiamos, sobre todo en las instituciones educativas, otro tipo de formación, ¿no? Que sea pues, más tecnológica, más práctica, pero lo que es la teoría y el pensamiento se está perdiendo. ¿Cómo surgió la idea de poner en funcionamiento Sapere Aude? Cuéntanos un poco vuestra historia, lo que es la historia de vuestra propia marca, cómo han ido pasando los pasos hasta que decidisteis ponerla en funcionamiento. Pues una vez que ya me formé, en concreto yo, junto con mi compañero Óscar, que es mi socio, colaborador de Sapere Aude, una vez terminada la carrera de filosofía, que en mi caso fue la que estudié, ya empecé a formarme en el ámbito educativo. Sin embargo, siempre he tenido esa espinita de emprender, de montar mi propio negocio, de dejar huella en la sociedad. Entonces allí comencé a participar con la Era Rural, que es una red que se centra sobre todo en el territorio rural aragonés, que trata de dar voz y visibilidad también a emprendedores y jóvenes con iniciativas juveniles o proyectos o ideas. Entonces sigo colaborando a día de hoy con esta red y empecé a realizar proyectos del ámbito sociocultural, sobre todo para dar voz a la mujer rural y al colectivo de los jóvenes, que a mi juicio pues, es el que más desfavorecido está en el ámbito rural también, aparte de los niños y niñas. Y realicé proyectos de este tipo, los llevé a cabo en la zona rural y seguidamente pues, ya empezamos a colaborar con la Asociación de Jóvenes Empresarios de aquí de Aragón, luego por otro lado con MBA Kids, que es una empresa que está aquí en Aragón, en Zaragoza, que trata de desarrollar el perfil empresarial de los niños y niñas. Y junto con ellos ya empezamos a ver pues, que había una necesidad, había que hacer algo, y ya esto fue lo que puso sobre la mesa el proyecto. Y dijimos, hay que actuar ya, tenemos que emprender, tenemos que formar un negocio, hacer una escuela, que es nuestro objetivo final, tener una escuela de Sapere Aude. Y pues todo esto favoreció. A día de hoy pertenezco a la Asociación de Mujeres Líderes en Educación, que también trata de dar visibilidad al papel de la mujer en el ámbito educativo de innovación en el siglo XXI. Y pues sobre todo todas estas asociaciones, empresas con las que estamos colaborando, son las que también nos apoyan, es el respaldo que tenemos detrás. Pero sí que es cierto que pues nos hemos encontrado bastantes obstáculos y dificultades a la hora de poner en marcha el proyecto. Como nos has ido detallando en la respuesta a esta pregunta, eres una persona con muchas inquietudes y que no te gusta estarte quieta. La primera vez que te conocí a través de la red LinkedIn, me llamó la atención que ponía
en título en grande, emprendedora, y vi que era una persona muy joven y me llamó poderosamente la atención. ¿Qué significa para ti, para ponerlo en título de tu descripción en LinkedIn, ser emprendedora? Pues yo creo que ser emprendedora debe ser un orgullo, por eso lo puse grande, para que se viera bien, porque realmente muchas veces lo decimos con la boca pequeña: soy emprendedora o soy empresaria, tengo un negocio, tengo un proyecto. Muchas veces es difícil porque socialmente cuesta mucho ponerlo en pie, desarrollarlo, llevarlo a cabo, pero yo creo que hay que estar orgulloso y orgullosa porque es más una actitud. Es una actitud ante la vida de decir: tengo una idea, voy a llevarla a cabo porque quiero alcanzar el objetivo X. En este caso, pues el mío es que exista una formación basada en la filosofía desde pequeñitos y que la gente la pueda aceptar como algo importante, necesario y normal, ¿no? Pero cualquier persona que tenga su idea, su proyecto, lo puede hacer. Y sobre todo, pues que esté respaldado, que sea constante en esa intención de llevarlo a cabo, porque muchas veces ser emprendedor cuesta mucho, muchas veces intentas tirar la toalla porque no ves que haya salida o no ves que tengas el respaldo suficiente que tendrías, que te mereces, ¿no? Como persona emprendedora. Y para mí, pues es un poco todo eso, tener esa capacidad, esa actitud ante la vida de decir: yo puedo, voy a hacerlo y para adelante. Me gustaría que nos detallaras más sobre vuestra metodología y sobre el tipo de formaciones que realizáis, incluso hasta por edades, si diferenciáis por edades el tipo de metodología que vais llevando a cabo. Perfecto. Pues Sapere Aude es un proyecto educativo, es innovador, tiene como base esa metodología que ya nació en Estados Unidos con Matthew Lindman y Ansar, de filosofía para niños. Es algo que tiene una base teórica, pero que hemos creado pues otro tipo de metodología, ¿no? ¿Esta metodología en qué consiste? Pues en una progresión en la formación, que desde los 3 años hasta los 18 pasen por 3 módulos formativos. Estos 3 módulos formativos, el primero de ellos sería el desarrollo personal, individual, de la propia persona, de autoconocimiento, de conocerse como son ellos mismos o ellas mismas. Siguiente nivel, gestión emocional, también es muy importante, es algo que falta mucho en estos niños y niñas, que aprendan a gestionar sus emociones, a tener esa capacidad de inteligencia emocional. La veríamos como el primer nivel, la primera base. Luego pasaríamos al segundo nivel, que sería ya social, de cómo nos relacionamos con los otros, con las otras, de manera afectiva, de manera cuidadosa, de manera ética. También esa capacidad de expresarnos, porque el tener voz y poder expresar mis pensamientos, lo que quiero hacer, es muy importante. Entonces se trabaja también la oratoria. Y luego, por otro lado, pasaríamos al tercer nivel, que sería ya más en el ámbito educativo, profesional y futuro de los niños y niñas. ¿Qué sería aquí? Pues entraría la colaboración con MBA Kids, donde habría una formación para el perfil emprendedor de esos niños y niñas con MBA. Y luego, por otro lado, técnicas y técnicas de estudio y aprendizaje para que puedan desenvolverse en el ámbito académico, porque Sapere Aude no quiere desprestigiar la institución académica, sino que quiere complementarla. Quiere colaborar, quiere que esos niños y niñas, aparte de aprender filosofía y aprender a filosofar, sepan obtener un valor de esas materias que también están dando, como matemáticas, lengua, inglés, y que haya una interdisciplinaridad entre ambas disciplinas o las disciplinas que existan. Y un poco pues en estos 3 niveles de aprendizaje, en los que son adaptados completamente a cada edad, hacemos grupos de edad, por ejemplo, de 3 a 6, de 6 a 9 años, de 9 a 12, de 12 a 15 y de 15 a 18. Un poco esa es la estructura de los grupos. Cada grupo es un colectivo que se llama, pues empieza desde los mochuelos hasta Cascarón, luego están los buitos, luego están los búhos reales y búhos 2.0, que sería ya el nivel de los 18 años. Entonces vamos escalonando, van aprendiendo cada módulo, ¿no? Y una vez que consiguen aprender todas los talleres, a realizar los talleres, adquirir toda la formación y aprendizaje que tratamos de ofrecer, pues pasan al siguiente nivel. Consiguen unas insignias, que esas insignias son ramas de la filosofía, como por ejemplo la ética, la política, filosofía de la mente, filosofía del lenguaje, estética.
Entonces, cuando adquieren todas esas insignias, ya pasan al siguiente nivel. Entonces, por tanto, es un aprendizaje progresivo en el que se basa en la gamificación. De esta manera, de este juego, con el buito, con los buitos. Y así, pues los niños y niñas, de manera lúdica, de ahí que sea filosofía lúdica, aprenden a adquirir conocimientos que no solamente se basan en filosofía, no vamos a hablar de Platón, de Aristóteles, de Descartes, sino que vamos a llevar esas teorías a su realidad, a sus cosas que ellos y ellas conocen, que son cotidianas, son cercanas para ellos. Por ejemplo, un taller que ahora estamos desarrollando de manera online es el taller de filosofía y los Simpson, en el que lo hacemos en el Día Mundial de la Poesía, el 21 de marzo, y ahí pues ofrecemos un taller online en el que a través de los Simpson explicamos qué es la filosofía y cómo hacer poesía. Entonces, mediante pues, la creación de poemas o de trabajar sobre todo de manera cooperativa y colectiva con los otros niños y niñas, pues así se obtiene ese aprendizaje, ese desarrollo de pensamiento crítico. Has hablado de inteligencia emocional. A veces es un poco complicado cuando de generaciones atrás han trabajado con nosotros la inteligencia emocional casi cero, el cómo podemos ayudar a nuestros hijos a tener más inteligencia emocional, a saber detectar sus emociones, a saber nombrarlas, a saber atenderlas. ¿Cómo podemos ayudar los padres a tener una mayor inteligencia emocional a nuestros hijos? ¿Por parte de los padres te refieres? Sí. A los hijos. Pues, y por parte de la comunidad educativa también. Pero sí, yo sobre todo pongo el foco porque hay unas generaciones de padres, de generaciones probablemente anteriores a las tuyas, en las que no han trabajado mucho la inteligencia emocional porque con ellos tampoco las habían trabajado, y nos podemos encontrar con que se puede tener dificultades para poderles transmitir esa inteligencia emocional que nosotros hemos tenido que ir descubriendo en la vida conforme hemos ido caminando por ella. Así es. Pues sobre todo lo que intentamos es que aparte de que los niños y niñas lo aprendan, es que también ofrecemos la posibilidad que padres y madres puedan aprender la metodología para poder aplicarla a sus hijos e hijas y que sean capaces de tener esa formación de decir, pues ahora le voy a enseñar a mi hijo a gestionar sus emociones, ya no solamente si vienes a Sapereaude o en el colegio, sino en casa, dentro de la familia. ¿Cómo lo hago? Pues se ofrecerán las herramientas para que se pueda hacer. Tanto a padres y madres o a cualquier persona interesada en aprender la metodología, en aprender cada taller. Haríamos talleres familiares donde juntaríamos a los hijos con los padres para que ellos puedan vivenciar lo que realmente están aprendiendo sus hijos y a la vez ellos aprender, escuchar y decir, pues mira, voy a implementar esto en casa y lo voy a trabajar de esta manera. Se ofrecerán esas herramientas y facilitaremos sobre todo pues a padres y madres para que lo puedan aplicar, porque realmente es lo fundamental, porque aunque realicen talleres o clases sueltas, si luego en casa los padres y madres no tienen esa capacidad o no tienen el tiempo suficiente o las herramientas para hacerlo, lo puedan hacer. Y no solamente padres y madres, sino cualquier persona, docentes, formadores, cualquier persona interesada. Has hablado de comunicación, que es otro de los pilares. Al final la comunicación es poder comunicarnos con los demás, tanto a nivel personal como a nivel profesional, como a nivel afectivo. ¿Qué peso tiene la comunicación en el desarrollo de nuestros hijos? Es fundamental, porque el saber primero escuchar y luego preguntarse, ¿no? Y esa capacidad de que tus ideas puedan ser expresadas en un ambiente comunitario en el que veas que no existe peligro, a expresar tu propia opinión, a expresar tus ideas, a que puedan ser escuchadas y valoradas igualmente como las de la otra persona, el otro niño o niña. Es fundamental que lo aprendan esos valores desde pequeños para poder llegar pues, a ser grandes oradores, incluso presentadores, lo que quieran ser. Porque la comunicación es la base para expresar lo que pensamos y lo que somos. Y así poder desarrollarnos y que nos reconozcan socialmente. Para mí la filosofía es principalmente el pensamiento crítico. Pero tú, Claudia, como filósofa, ¿cómo la vives y cómo la aplicas en tu vida? A día de hoy, como he dicho, al igual que los niños y niñas tienen esa capacidad de pensar, de razonar, que es filosofía, básicamente se fundamenta en eso, nosotros también. Nosotros como ya personas adultas también la tenemos, es decir, no se pierde.
si no la coartamos, exactamente. Pero esa actitud, yo lo llamo actitud filosófica, es como una manera de estar en el mundo, que diría un filósofo, es una manera de estar en el mundo, de comportarse de cara al mundo, de mantener una actitud de escucha, de cuestionamiento constante, de curiosidad, de preguntarse, de dudar. Todo eso, si lo plantas la semillita de la sabiduría desde pequeñitos, todo eso se puede alargar hasta edades incluso mayores. Y yo creo que cualquier persona puede practicar la filosofía, puede practicar la actitud filosófica y mantenerla. Yo la mantengo a día de hoy y estoy contenta con ello. Me genera mucha curiosidad cómo hacéis que la filosofía sea atractiva para los niños. Es la mayor dificultad, porque estamos acostumbrados a que cuando escuchamos filosofía decimos, ¿qué será esto? Pensamiento abstracto, de personajes muy antiguos, cosas muy extrañas. Realmente no. La filosofía se puede hacer lúdica, cercana, cotidiana. Simplemente con hablar sobre un tema, el tema de, por ejemplo, el amor, ya estás haciendo filosofía. Ya estás preguntándote acerca de un concepto que los niños y niñas pueden conocer perfectamente, pero la estás acercando. Y luego puedes ya sentar las bases de esa teoría de filósofos o filósofas que ya la han desarrollado. Decir, pues mira, tal autor o tal autora hablaba ya del amor y decía esto, ¿qué opinas tú? Y los niños ahí ya levantan la mano, son los primeros en participar, en hablar, en que se les escuche sus ideas acerca del amor o el concepto que sea, justicia, amistad, cualquier concepto es filosófico y se puede filosofar acerca de él. Qué importante es el pensamiento crítico y cómo lo fomentáis en vuestras actividades. Sobre todo, como he explicado, esa base de esos 3 módulos, desde el minuto 1 ya estemos dando inteligencia emocional, oratoria o cualquier otro tipo de formación, se está realizando el pensamiento crítico. Es decir, ¿la metodología en qué consistiría? Pues sobre todo promover un espacio que sea abierto y libre, en el que los niños y niñas tengan esa confianza de poder expresarse. Entonces, una vez que comienza el diálogo, se basa fundamentalmente en el diálogo, la filosofía para niños es un pilar fundamental, en el que elegimos un tema, se comienza a dialogar, la facilitadora o el facilitador comienza a hacer preguntas y los niños ya empiezan a participar. Pues, ¿qué opinas sobre el amor? Pues yo opino que tal. Y cualquier niño ya empiezan a preguntarse, empiezan a debatir, empiezan a dialogar. No es lo mismo debatir que dialogar. Debatir es enfrentarse, pero dialogar es escuchar al otro, a la otra. Y cualquier idea o opinión puede ser respetada. Entonces, una vez que comienza el diálogo, ya se está haciendo pensamiento crítico. Porque estamos pensando, estamos poniendo en duda, estamos desarrollando el pensamiento, y una vez que ya finaliza esto, cualquier niño o niña puede ser capaz de decir, pues se me ha escuchado, se me ha respetado, han comprendido que yo también tengo ideas y que pueden ser igualmente válidas que las de otra persona. Ya se van fomentando otros valores, el de la escucha activa, el respeto hacia el otro, hacia la otra persona, pues todos esos valores éticos también se van trabajando en el diálogo. Hasta que pues, se crea esa comunidad de investigación en la que pues, se va procediendo a buscar, a investigar otros temas y así pues, fomentar esa actitud filosófica. Me gustaría saber si ya habéis observado algún impacto en niños que hayan participado en vuestro proyecto. Sí, la verdad que ya se les nota desde el inicio que cuando están ya participando, esa cara de alegría, de satisfacción, de decir, estoy bien, estoy cómodo, cómoda, me lo estoy pasando bien, estoy haciendo cosas que me gustan, que entiendo, que puedo participar. Ya se ve el impacto en el presente. Pero de cara a un corto o largo plazo, esos niños y niñas luego te agradecen. Es decir, pues he disfrutado muchísimo porque he podido hablar, he podido participar, se me ha escuchado a su manera. Porque claro, los pequeñitos simplemente pues van adquiriendo pinceladas de ese pensamiento crítico, pero cuando ya son más mayores te lo agradecen, te agradecen que les brindes ese espacio, esa oportunidad. ¿Es importante o crees que es importante comunicarnos constantemente con nuestros hijos? Me explico, yo por ejemplo muchos días cuando llego a casa pues le empiezo a contar qué he hecho durante el día a mi hijo, porque yo entiendo que si él no ve con naturalidad que yo le cuento
como es mi día a día, tampoco puedo esperar que él me cuente lo que ha pasado en su día. Entonces, ¿crees que es muy importante mantener una comunicación muy fluida y de confianza con nuestros hijos para que tengan esa confianza a podernos contar sobre todo sus inquietudes o las problemáticas que están teniendo durante su día a día? Exacto. Es fundamental porque si no lo hacemos desde que son pequeñitos, llegarán adolescentes y aún será peor, aún será más difícil entrar en su mundo. Si no hablamos el mismo lenguaje, si no les preguntamos ya desde pequeñitos cómo estás, cómo ha ido tu día, cuéntame, o qué te pasa, qué has pensado, qué has aprendido hoy, esa escucha, si ellos no la ven desde pequeños, la van a ver como que no existe. Entonces, cuando son adolescentes, la van a ignorar, la van a rechazar, van a decir, no, déjame yo, y se van a cerrar en sí mismos. Si no abrimos esa escucha, esa comunicación desde pequeñitos, cuando lleguen a una edad más adulta, más joven, más mayores, va a ser mucho más difícil entrar. ¿Habéis notado ya nuevas habilidades que van cogiendo con este tipo de metodología? Por ejemplo, a comunicar o a tener más afecto, saber comunicar sus afectos, sus sentimientos con las personas. Cuéntame. Sí, realmente, sobre todo, esa capacidad de pensar de forma autónoma les hace ellos mismos desarrollar habilidades como la comunicación, la escucha activa, la capacidad de respeto hacia los otros, hacia las otras, de asentar una serie de valores y principios éticos que realmente no conocen o no han trabajado, pero están ahí ya, trabajados previamente. Y así pueden relacionarse con los otros de otra manera, ya con esa actitud de no tanto individualismo, de tanta soberbia, de esa competitividad, ¿no? Que a día de hoy en la sociedad está tan extendida. Es un compartir, es un cooperar. Ya son unos valores que de cara al emprendimiento, o si no quieren emprender, pero en sus profesiones cuando sean mayores, todo eso lo van a tener ahí, que ya se ha trabajado previamente. Sobre todo ese pensamiento, ese cuestionamiento, que es importante en nuestra sociedad, a mi juicio. Desde hace muchos años da la sensación que desde el sistema educativo se está quitando peso a todas esas asignaturas que nos enseñaban a pensar y a tener un pensamiento crítico. Me gustaría saber cómo lo ves, si tienes este tipo de pensamiento y qué crees que la filosofía podría aportar al sistema educativo. Sí, a mi juicio como docente de institutos de educación secundaria, veo que está muy infravalorada esta disciplina porque, como digo, resuena a cosas abstractas, cosas que nadie va a entender. ¿Cómo voy a hacer que esto sea cercano, que lo puedan comprender, atractivo? Sobre todo que comprendan el valor, ¿no? El objetivo de esa periode es que comprendan el valor que tiene la filosofía en la sociedad actual, que es mucho. Es toda esta capacidad de desarrollar todas estas habilidades y destrezas que en la sociedad no las tenemos. Los niños y niñas carecen de ellas. ¿Por qué? Porque se limitan o se intentan aplicar otro tipo de formaciones que a día de hoy son igualmente importantes, pero no tienen esa base filosófica de valores éticos que pueda luego poder ese niño o niña desarrollar. Entonces, a mi juicio, sí que está muy infravalorada la filosofía. Poca gente es consciente de su necesidad, de su valor en la sociedad actual. Ven que hay otro tipo de importancias o otras cuestiones que deben ser tratadas antes que la filosofía. Y realmente es al revés. Sin esa base no tenemos lo siguiente. Sobre todo ahora lo podemos ver, el ejemplo es en la tecnología. Sin una educación digital, los niños y niñas no pueden saber si lo que están haciendo lo están haciendo bien. Se pierde la inteligencia artificial, que ahora mismo va a entrar en nuestra sociedad de forma abrupta. Va a ser muy importante que tengan esa capacidad de decir, espera, a ver, ¿esto por qué es así? Vamos a investigar por qué la inteligencia artificial me está diciendo que tengo que hacer esto o puedo buscar el chat GTP, por ejemplo. Ahora, como docente, yo estoy viendo que cada vez más los niños y niñas utilizan esta herramienta, que está muy bien, pero no la saben aplicar, porque les está haciendo todo su trabajo de pensar, de pensar cómo van a hacer esta actividad o cómo van a hacer este trabajo. Lo está haciendo la inteligencia artificial por ellos. Si eso lo hacen ahora, cuando no tengan esa capacidad de pensamiento crítico, ¿qué pasará después?
Esa es mi pregunta. Por tanto, sin una educación digital y sin una base filosófica, creo que las consecuencias serán bastante negativas. Eso ya nos ha pasado en el pasado. Antes sabíamos sumar y multiplicar con agilidad, vinieron las calculadoras y nos lo quitaron. Antes sabíamos todos los números de memoria de toda nuestra familia, números de teléfono. Los teléfonos móviles nos lo han retirado y ahora la inteligencia artificial es factible que nos retire de pensar. Con lo cual tiene mucho sentido lo que nos estás diciendo. Me interesa mucho saber que tienes al tener contacto como docente, si en realidad los jóvenes de hoy son conscientes de que desde el sistema les interesa que no piensen. Yo lo intento, que lo sean. Sobre todo en mis clases intento aplicar esta metodología en el ámbito institucional, en el ámbito educativo. Lo estoy haciendo en el nivel de tercero de la ESO, lo estoy haciendo en el primero de bachillerato. Y la verdad que funciona. Cada vez me dicen más veces, profe, ¿podemos hacer diálogo? ¿Podemos debatir? Y me lo piden ellos y ellas. Pues claro, tú estás viendo que eso está realmente haciendo algo en sus mentes. Está provocando que, pues esto no nos lo habíamos planteado hasta ahora, profe. Y es verdad. Si no les das esa apertura, esas bases, no pueden por ellos mismos tener esa capacidad de pensar y decir, pues voy a plantear esta idea o esto no me lo he planteado, y no se cuestionan nada. Y sí que estoy viendo que la influencia de la tecnología es muy fuerte, con sobre todo los teléfonos móviles, y si no les plantas esa semilla, esa base de pensamiento, de reflexión acerca de la propia tecnología y sus consecuencias, nunca lo van a tener en cuenta y van a seguir avanzando y siendo más mayores y sin cuestionarse el por qué la tecnología está provocando este impacto o este otro en mi persona. Sobre todo con el tema de la imagen personal, privacidad, la capacidad de expresión, que muchas veces, pues, como he comentado, las fake news, la falta de información, eso afecta a gran escala. En las nuevas generaciones se ha visto que, por ejemplo, en inteligencia emocional tienen mucha más inteligencia emocional, saben detectar rápidamente que es una depresión, o si están tristes, si están contentos, si tienen ansiedad, si no tienen ansiedad. ¿Crees que vamos por el buen camino en el pensamiento crítico y son conscientes y van evolucionando hacia tener un pensamiento más crítico, o estamos yendo hacia atrás? A mi juicio se están haciendo grandes cosas, hay mucho tipo de formación también orientada a esto, ahora más, sobre todo el tema de la salud mental, que es muy importante. Sin una educación, como digo, pues en salud mental o en nuevas tecnologías, que es realmente lo que está pasando en nuestra sociedad. Hay muchos jóvenes que tienen grandes problemas, como has comentado, de ansiedad, ya depresión, estrés, y esto lo está llevando ya a niveles de edad más tempranos. Quiero decir, si esa falta de capacidad de decir, me está pasando algo, no estoy entendiendo el qué, la sociedad tampoco me da ninguna solución, pues lleva a muchas consecuencias tan extremas como la violencia, la agresividad y hasta el suicidio. Sin esa base de gestión emocional, de inteligencia emocional, de saber quién soy, qué es lo que quiero, qué me está pasando, qué estoy sintiendo, sin esa base es imposible que una persona pueda desarrollarse con una buena salud mental. ¿No crees que mucha de esta problemática lo está trayendo las redes sociales? Esa inquietud, si tengo tantos comentarios, si tengo tantos me gustas, si tengo tantos seguidores, que les hacen hacer cosas que de otra forma no estarían haciendo por intentar tener ese reconocimiento social que antes no existía. Tú estabas en tu barrio, jugabas con tus amigos en el barrio, jugabas a la pelota o jugabas a cualquier otro juego, pero no tenías esa inquietud por si le gustaba a tantas personas o te comentaban tantas personas. ¿No crees que nos está generando una gran problemática y que desde el sistema educativo, incluso desde las administraciones, no se está poniendo el foco? Sí, la verdad que sí. Yo, como me considero una persona joven, he visto todo ese proceso que ha dado en mí la tecnología, no solo en mí, sino en mis seres queridos o seres más cercanos, ¿no? He visto cómo esa adicción a las nuevas tecnologías, a intentar recibir un reconocimiento social de la otra persona a través de una pantalla, a través de una foto, de tener que publicar constantemente cosas para que
puedan apreciar lo que estoy haciendo, o dónde me voy de vacaciones, la comida que me estoy comiendo. Esa necesidad de darnos visibilidad constantemente hace que muchas personas caigan en este tipo de enfermedades mentales, de patologías de ansiedad, depresión y estrés, por esa necesidad que hemos creado social en las redes sociales. No digo que esté mal, porque yo a día de hoy pues también lo hago, igual que cualquier persona, pero hay que saber por qué lo hago y con qué intención lo hago. Si no tengo esas ideas claras, se puede perder. Sobre todo sí que veo en adolescentes, en mi alumnado, que esa imagen que quieren transmitir de reconocimiento, creo que el reconocimiento es un gran asunto y sigue siendo a día de hoy. Creo que siempre constantemente estamos intentando obtener ese tipo de reconocimiento social, no ya solamente en jóvenes, sino en niños y niñas desde pequeños. Siempre queremos que papá y mamá o la profesora o el profesor nos haga caso, mira, qué bien, qué dibujo he pintado, ay, muy bien, hijo. Ese reconocimiento es necesario para el niño o niña. Lo que pasa es que si ya incluimos las nuevas tecnologías y es un reconocimiento ficticio, que no es real, que no se aprecia realmente, no es como el que te lo dé tu padre, tu madre o tu profesor, tu profesora, es algo que no podemos obtener de una manera afectiva real. Entonces ese reconocimiento es una lucha constante y sobre todo con las redes sociales se acentúa bastante. ¿No crees que tendría mucha importancia una educación enfocada muy en enseñarles a quererse a sí mismos? Porque si para ellos lo que más peso tienen es su propia opinión personal sobre ellos, empezará a perder el peso de lo que te puedan poner más o menos me gustas, más comentarios, o incluso que no defina tus decisiones en la vida lo que puedan opinar terceras personas. Exacto. Eso es lo fundamental. Y aparte, eso es la base de la gestión emocional, sabiendo y del autoconocimiento. Una vez que yo conozco quién soy y qué es lo que quiero o cómo me siento, yo ya puedo limitar esa exposición constante en las redes sociales, nuevas tecnologías, y decir, bueno, es que yo esto lo obtengo de otra manera. Por ejemplo, yéndome a dar un paseo por la naturaleza, leer un libro, irme a jugar, aunque sea a jugar a videojuego con mi amigo, pero ya lo llevas a otro ámbito, no solamente la pantalla, un reconocimiento, como digo, digital, ficticio, que no es real, no es palpable. Entonces, yo sí que considero que es bastante importante este tema. Yo no soy muy amigo de los videojuegos, ni lo he sido nunca desde pequeño, porque me ha gustado mucho jugar en la calle al fútbol y ahí es donde sí va mi imaginación y mis ganas. Pero antes, cuando jugabas en un videojuego, te ibas a casa de un amigo o un amigo venía a tu casa y jugabas con él y creabas una relación de amistad con esa persona. Ahora, nuestros hijos están jugando en una red que no saben quién es el otro ni quién hay al otro lado, pero ya no está la problemática en eso, sino que no sociabilizan en sí nada, por mucho que puedan tener relaciones con muchas personas. ¿Cómo crees que eso puede afectar a la hora de su propio crecimiento? Es muy importante porque realmente vivimos a día de hoy, a mi juicio, en una sociedad individualizada, en la que no... el trabajo en equipo está muy bien, hay mucho tipo de formación en todo este ámbito de trabajo equipo, de cooperación, aprendizaje cooperativo. Sí, pero realmente, ¿qué hacen los adolescentes? Pues es esto, involucrarse en sí mismos, en sí mismas, y no salir de ahí, de su propia individualidad. Esto es un problema. Sí que es cierto que no lo critico porque es la realidad que estamos viviendo y no podemos hacer más allá de esa intervención, como digo, con este tipo de formaciones nada más, porque es algo que se está dando y se va a dar y de forma, yo creo que más en aumento de cara a avancemos en la sociedad con las nuevas tecnologías, pero sí que considero que hay que trabajarlo. Hay que trabajar, pues como digo, esa educación digital para que pongan límites, sean ellos mismos capaces de decir, bueno, vale, voy a jugar un rato, pero luego me voy a ir con mi amiga y mi amigo a contarle pues qué me ha pasado o cómo llevo este examen o si me gusta este chico o esta chica. Real, tener una cercanía, un contacto, algo físico, algo que puedan palpar, porque si eso se pierde, ya la individualidad y el aislamiento, sobre todo social, es muy fuerte, va a ser más fuerte cada vez.
Sobre todo esto ha venido a consecuencia, a mi juicio, de la pandemia, que durante la pandemia hubo un cambio de paradigma bastante fuerte en la sociedad, en el que provocó que mucha gente se aislara en sí misma, ¿no? No podíamos salir a la calle, no podíamos tener contacto. Esto provocó grandes consecuencias a nivel de salud mental muy fuertes. Y no solamente a personas mayores, que a día de hoy quedan restos de ello, ¿no? Pero también, sobre todo, a niños y niñas que en sus 18 años no podían celebrar sus 18 años, no podían juntarse con sus amigos. Claro, ¿esto qué hace? Pues que aumente cada vez más, ¿no? Fue el pico que, a mi juicio, creo que derivó en lo que ahora estamos viviendo, que se está dando este aislamiento, esta individualidad que comentamos. Trabajar con niños es intenso en determinados momentos, pero también es muy gratificante. Cuéntanos una historia que puedas señalar como la más gratificante que te has encontrado tú en el proyecto de Sapere-Aude. Sobre todo fue en los primeros talleres que realizamos en un centro educativo de aquí de Aragón, en el que, pues era la primera vez, no sabíamos cómo iban a reaccionar los niños y niñas, qué iban a pensar, si iban a participar, si les iba a gustar o no. Claro, íbamos con ese miedo de decir, madre mía, a ver qué va a pasar. Pero la verdad es que fue una satisfacción brutal, porque veíamos como niños y niñas desde 3 años hasta los 12, que fue en este caso la etapa en la que lo hicimos, estaban viendo y estaban ya pensando como verdaderos filósofos y filósofas con 3 años. Y te decían, profe, ¿y esto por qué? Y no querían acabar el taller, no querían salir de ahí, querían seguir pensando, seguir preguntando, seguir cuestionándose las cosas. Y era como, es que nos tenemos que ir. O sea, y ver que eso realmente cala en ellos y en ellas y en su persona y en su pensamiento, es algo que te anima a seguir. Te anima a seguir y decir, pues esto realmente merece la pena y hay que hacerlo y hay que llevarlo a todos sitios que se pueda. ¿Te estás encontrando en los centros educativos cuando vais a explicar vuestro proyecto, entiendo como para que la pongan como una actividad extraescolar? ¿Os estáis encontrando más apertura o menos acogida? Realmente menos acogida. Desgraciadamente, es un problema que veo, que realmente no entiendo por qué, siendo director, directora, el equipo docente, que son profesionales de la educación, no ven esta necesidad. Es lo que me preocupa, que un centro educativo, ya sea público, privado o cualquier asociación, centro cultural, no vean esta necesidad de decir, voy a implementar en mi centro educativo unas extraescolares que sean realmente impactantes a nivel de mi centro, a nivel de mi alumnado, de padres y madres, que vean que, pues claro, se pueden hacer otras cosas aparte de pues, las extraescolares que todos y todas conocemos. Se pueden hacer cosas y se están haciendo cosas interesantes y que nos den esa posibilidad o esa capacidad de que se puedan hacer es algo que me preocupa bastante. Entonces, sí que es cierto que me gustaría que fueran conscientes del valor que programas como este, no digo este exclusivamente, pero programas como este pueden hacer en sus centros educativos a niños y niñas, que tengan esa capacidad de que su alumnado pueda pensar por sí mismos y tener un proyecto innovador realmente y necesario en esta sociedad. A mí como padre me resultaría muy gratificante ver cómo en el centro donde estudian mis hijos que puedan tener actividades extraescolares de este tipo para que les enseñen a pensar y a tener un pensamiento crítico. Como todo proyecto, cuando se empieza el camino, no suele ser un camino de rosas. Cuéntame las dificultades que os encontrasteis para poner en funcionamiento vuestra idea. Pues realmente es así, no es un camino de rosas y no lo está siendo, Realmente, sobre todo las dificultades es de la oportunidad de tener una formación, sobre todo, para poder emprender. A mí me hubiera gustado pues, que hubiera un tipo de programa o escuela que me diera esas herramientas para yo ya desde pequeña adquirirlas, pero a día de hoy ya ser capaz de poder emprender con todas las habilidades y conocimientos que me gustaría tener y que no tengo, porque no ha habido ninguna formación que te dé esa oportunidad. Entonces, Sapere-Aude intenta eso, que también niños y niñas tengan ese tipo de formación que a día de hoy a nosotros nos ha faltado como emprendedores.
Eso es un aspecto. Otro aspecto pues sería también la falta de financiación, de oportunidad sobre todo de la administración, las ayudas, para tener ese impulso. Porque realmente todos y todas no tenemos esa capacidad económica que nos gustaría tener. Y eso impide muchísimo que esa idea se pueda reflejar y pueda llevarse a cabo realmente, porque sin eso no puedes hacer nada. Aparte de la formación y la financiación, pues sobre todo también el tema de un respaldo administrativo. A día de hoy trabajamos con una consultoría que nos está ayudando, pero la hemos tenido que buscar nosotros. Nadie nos ha ofrecido sobre la mesa y decir, mira, pues tenéis estas opciones que podéis hacer o trabajar. No, lo hemos tenido que buscar siempre nosotros todo. Y sobre todo, pues también eso que comentaba antes, que era la falta de oportunidad a nivel social y a nivel de instituciones educativas, de que te den esa oportunidad de poder hacerlo. Aunque realmente no solamente Sapere Aude está interesado en centros educativos, ¿no? Sino que abarca cualquier tipo de entidad, asociación o persona, padre y madre, que quiera que sus hijos e hijas puedan aprender este programa, porque de forma particular se puede hacer perfectamente. Lo que pasa es que vamos más orientados a centros educativos porque supuestamente es más fácil entrar y realmente estamos viendo que no es tan fácil. Has tocado el tema de las administraciones públicas. ¿Crees que desde el gobierno se apoya a los nuevos emprendedores? Bajo mi opinión, una de las mayores riquezas que puede tener un país es tener una cantera muy numerosa de jóvenes emprendedores. ¿Crees que están poniendo toda la carne en el asador? Yo creo que no, toda la carne en el asador no. Están haciendo cosas, sí que se están haciendo, porque por ejemplo en la Asociación de la Era Rural, a nivel de zona de territorio rural, sí que hay ayudas, se llaman ayudas LEADER, que vienen de la Unión Europea. Sin embargo, este año ya nos han comentado que hay escaso presupuesto, que no se van a hacer las cosas que se hacían el año pasado o hace 2. Entonces vemos que va bajando, que dan pinceladas, dan ciertas ayudas de vez en cuando, pero realmente yo creo que no es algo constante ni real y que pueda tener un impacto real para que emprendedores, jóvenes o personas que ya tienen su propio negocio, incluso autónomos, autónomas, puedan seguir desarrollando su pequeño negocio, que a nivel local es muy importante. A día de hoy hay muchas grandes superficies que se les da más ayudas a ese tipo de grandes superficies que a el pequeño comercio. Y otra de las cosas que queremos trabajar desde el programa Sapere Aude es realizar unos talleres, ahora que lo comentas, para pymes. Estos talleres, ¿qué serían? Pues es que cualquier persona que tenga una idea, un proyecto o tenga su propio negocio, sea el ámbito que sea, no tiene que ser educativo, pueda venir a dar su charla, a presentar su proyecto, idea o negocio a los niños y niñas que pues estarían trabajando con nosotros en el programa. ¿Para qué? Para que puedan tener esa visibilidad, tener esa voz que muchas veces necesitamos en la sociedad y que los niños y niñas, a la vez que aprenden nuestros talleres, nuestras formaciones, pues puedan ver que realmente hay gente que está haciendo cosas muy importantes, como es tener una panadería y venderte el pan por la mañana, que no se les está valorando, que les ha costado mucho llegar hasta ahí y que tienen una historia que contar. Entonces, con eso también queremos trabajar ese ámbito que está bastante desprestigiado y desvalorizado, que es todo el ámbito de emprendedores, empresarios y ámbito de proyectos. Has hablado de grandes superficies y pequeños comercios. Todos hemos ido viendo cómo de nuestros barrios y nuestras ciudades han ido desapareciendo ese pequeño comercio y los han ido absorbiendo las grandes superficies. ¿Crees que ha sido simplemente por competitividad o estatalmente desde las grandes esferas les interesa el habernos llevado hacia ese camino? Igual ahora la gente piensa que soy un poco crítica, pero yo realmente pienso lo segundo, porque si hubiera trabajado más, si hubiera apoyado más, si hubiera ayudado más, y no se ha hecho. Entonces, si no se ha hecho es por algo. Y ahí es cuando entra el pensamiento crítico, cuando tenemos que preguntarnos el por qué. Realmente si es por las razones de falta de recursos, falta de dinero, o si realmente es porque les interesa para X objetivos. Ahí es donde entra la filosofía, el pensamiento crítico, y yo creo que cada una y cada uno debería de preguntárselo,
pero a mi juicio sí que es así. Has hablado de los proyectos líder que vienen desde hace décadas, desde la Comunidad Europea, y que suelen ser proyectos a largo plazo y que se centran o se gestionan normalmente desde las comarcas. ¿De qué forma te hubiera gustado a ti que desde las administraciones hubieran apoyado vuestro proyecto? Pues mira, sobre todo que, claro, yo veo muy necesario que esas ayudas líder para la zona, sobre todo rural, a nivel de administración local, existan, ¿no? Y que se sigan dando, porque si a día de hoy ya no se dan, pues hay un problema. Pero, sobre todo también a nivel de pequeños emprendedores, porque yo realmente no sé si existen algún tipo de ayuda que no sea ya porque ganes X concurso o porque te presentes a X premios, pero si no hay ya un tipo de esas ayudas ya a nivel de pequeños proyectos o spin-up o ideas que se quieran poner y se quieran llevar a cabo, yo creo que es un problema. Yo creo que deberían de gestionarlo de otra manera. No solamente centrarse en unos colectivos, sino hacerlo más general. Eres una persona muy joven, se puede ver perfectamente. ¿Qué clic le hizo a Claudia para que decidiera decir, es que yo quiero ser emprendedora, me siento orgullosa de ser emprendedora, quiero coger las riendas de mi vida y no quiero que me lleven por donde deciden otros que tengo que ir? Cuéntanos. Pues sobre todo eso me lo dio la filosofía. El ser capaz de conocerme a mí misma, de saber lo que yo quería ser y lo que quería conseguir, cuál era mi objetivo. La pregunta fue, Claudia, ¿cuál es tu objetivo en la vida? Y ya me respondí, después de una investigación profunda en mí misma, pude responder y decir, yo quiero dejar huella, quiero ayudar a personas. Vale, ¿qué tipo de personas? Pues yo creo que sobre todo la semilla está en los niños y niñas, para que tengamos el futuro está en ellos, básicamente, en ellos y en ellas, y si no plantamos esa semilla en ellos y en ellas, ya no la podemos plantar. Entonces dije, pues hay que hacer algo con niños y niñas. ¿Qué podemos hacer? Pues aquí hay una falta y una necesidad social que es de pensamiento crítico y de darle valor a una disciplina que se está perdiendo, que es la filosofía. Entonces ya comencé a pensar, a idear qué está pasando, a estudiar la sociedad, a analizar a niños y niñas, a verles, a ver cómo se comportaban y ver esa necesidad. Entonces, ante esa necesidad y esos objetivos, dije, tienes que actuar. Entonces ya empecé a idear el proyecto. A día de hoy sigo creando, sigo modificando cosas, nunca se termina. Y conforme vamos ganando experiencia, pues mucho más. Pero a poner sobre la mesa ese proyecto que a día de hoy pues es Sapere Aude y que espero y confío y estoy segura de que se podrá cumplir. En tu proyecto de emprendimiento no has hablado en ningún momento de dinero, con lo cual tu mayor motivación no es ganar más o menos dinero, sino estás hablando constantemente del valor que tú quieres aportar a la sociedad. ¿Crees que muchas veces el emprendedor es emprendedor porque realmente le pesa más el poder hacer las cosas a su forma, el poder aportar un valor a la sociedad, más que muchas veces la repercusión económica, que incluso muchas veces se podría estar ganando más dinero probablemente en una empresa privada y haber ido escalando poco a poco en ella? Sí, yo creo que el valor del emprendedor y emprendedora es ese, en el que tiene esa, por llamarlo vocación, esa intención de que su idea se lleve a cabo para el objetivo X, pero yo creo que nace de ahí. Esa vena emprendedora, yo creo que nace de ahí, antes que pensar en lo económico, porque todos sabemos que eso ya es lo que más dificultad tiene, y no saber realmente si lo que vas a hacer va a tener ganancia, no va a tener, va a funcionar, no va a funcionar en el mercado. Eso es muy difícil saberlo, aunque hagas un estudio de mercado o lo que quieras, o estés en una consultoría que te diga que todo va a salir bien. Pero yo creo que esa vena emprendedora nace de ahí. Bajo tu propia experiencia, seguro que nos estará viendo alguna persona que acaba de empezar a emprender o que tiene pensado empezar a emprender. ¿Qué consejos le darías? Pues que siga con su idea luchando, que busque sobre todo las herramientas y la formación que necesita para llevarla a cabo por sí misma, que luego pueda pedir ayuda, pero que sea por sí misma,
que se intente formar, ya sea pues creando una página web o en marketing, en comunicación o en lo que quiera, pero que sepa que eso va a repercutir luego en su negocio, su idea, su proyecto. Entonces, tras una formación y una investigación previa, ya intentar buscar esas ayudas que realmente espero que existan y poder ya luchar para conseguir y desarrollar su propia idea. Yo creo que hay que ser constante, responsable y tener las ideas muy claras, sobre todo los objetivos y lo que quieres conseguir. Cuando empezaste a contar cuál era tu proyecto entre tus familiares, tus conocidos, tus amigos, sentiste ese apoyo o más bien, Claudia, ¿qué estás haciendo? Piénsatelo bien. Pues más bien lo segundo. Sí que es cierto que de las personas más cercanas sí que he sentido apoyo, sobre todo familiar, ¿no? Pero también me decían que tenía que conseguir un trabajo, que tenía que tener una estabilidad económica, que primero era eso y después era el proyecto. Siempre ha estado como opción B, pero para mí siempre era la opción A. Yo siempre lo he visto como, yo quiero hacer esto y voy a hacer lo que sea para poder obtener esto. Y realmente, pues si tengo que buscarme un trabajo, trabajar en 50 trabajos hasta que tenga un trabajo estable, pues lo voy a hacer. Sobre todo con esa idea y esa meta y ese objetivo de decir, para mí lo importante es esto y no es lo secundario. ¿Vienes de familia de emprendedores o en tu entorno cercano no ha habido ninguna persona que haya emprendido? Sí, vengo de familia de emprendedores. Mi madre y mi hermano son autónomos, tienen una tienda a nivel local, está además aquí cerca en el centro, y es una charcutería. Ellos siempre me han transmitido esos valores de empoderarse y decir, quiero montar esto, quiero montar este negocio, a pesar de las dificultades que yo veo día a día en mi familia de pagar X impuestos, el tema de todas las dificultades de la gestión, de los comerciales, de todos los problemas que tiene, sobre todo de no tener tampoco vida, ¿no? De poder disfrutar realmente de la vida porque estás dedicada o dedicado 100% a tu trabajo como autónomo. Realmente es algo asfixiante que yo veo que es muchísimo trabajo, es muchísimo esfuerzo. Y yo eso lo he vivido pues desde que era pequeña y lo sigo viviendo. Entonces yo creo que se me ha plantado esa semilla, sobre todo también por ver que mi hermano, con 2 años menos que yo, es autónomo y está cortando jamón y yo pues también puedo ser capaz de crear una escuela. Claro que sí. Yo pienso que para que salgan un gran número de personas que quieran hacer algo, tienen que poderlo ver o proyectarlo en alguien. Me explico, si no existiera Cristiano Ronaldo o Messi, pues no todos los niños querrían ser futbolistas. O si no hubiera ahora estrellas del fútbol femenino como las que ha habido, pues a lo mejor muchas niñas no tendrían referentes. En el emprendimiento, en España, tenemos grandes referentes últimamente, o en las últimas décadas, como puede ser Amancio Ortega, que por mucha parte de la sociedad, por una parte de la sociedad, ha sido vilipendiado, pero sin embargo, cuantos más los vilipendien, pues más vamos a admirarles y más los vamos a tener como referentes. Creo que eso está teniendo un peso para esta ola de emprendimiento que está habiendo, sobre todo a edad cada vez más temprana en España. Sí, yo estoy viendo que cada vez, al formar parte de la era rural de joven dinamizadora rural, que a día de hoy también soy, veo como personas de mi edad, jóvenes, están con ideas, están con ganas de hacer cosas a nivel, sobre todo, más recuperar esos oficios que se están perdiendo, esas pequeñas cosas que se están dejando de lado, como ser ganadero, ser agricultora, montarte una peluquería. Cosas básicas que, como digo, se siguen haciendo y se valoran muy poco. Y están haciendo grandes esfuerzos de irse de una zona a otra, a una zona rural, montar ahí su propio negocio. Yo lo veo de ser valiente y de tener una capacidad de decir, pues si esta persona, este referente que yo tengo, lo puede hacer, yo, ¿por qué no? Porque realmente los grandes inventos o grandes empresarios que a día de hoy tenemos como referentes han empezado desde muy abajo. Y eso es una posibilidad para que las personas puedan decir, pues si estas personas han llegado hasta aquí, yo, ¿por qué no? Muchas veces las empresas nos perdemos en el hoy o en el corto plazo y nos cuesta mirar más a un largo plazo. Pero seguro que tú, Claudia, tienes algún proyecto a un largo plazo que te gustaría poner en funcionamiento. ¿Nos puedes contar
algo sobre él. Sí, realmente a día de hoy Sapereaude estamos haciendo talleres de forma presencial, de forma, ahora la vamos a hacer online con la plataforma educativa, sobre todo para llevarlo también a otras zonas, que no sea solamente en Aragón, sino que puedan tener capacidad y disponibilidad para otros niños y niñas y jóvenes. Pero, ¿cuál es el objetivo final? Pues montar una escuela que sea un lugar físico en el que todo esto se trabaje desde los 3 años hasta los 18 y dar esa formación, invitar a personas a que puedan venir a contar su historia, dar la posibilidad a que personas que se están formando en el ámbito educativo puedan realizar sus prácticas con nuestra metodología, tener ese espacio y que dé pie y apertura a cualquier tipo de persona que quiera aprender y pueda entender, pero mejor dicho, el valor que tiene la educación como una educación emancipadora y que ya no es un proyecto Sapereaude de dar formación y ya está, sino que es un compromiso social para que socialmente tengamos una educación mejor, emancipadora y que pueda desarrollar a niños y niñas tanto en el presente como en el futuro. Muchas gracias, Claudia, por compartir todas tus experiencias con nosotros y a ti te veo en el próximo episodio. Muchas gracias.